Nos toca predicar Juan Marcos y el tema es temeroso. Y como introducción, para poder adentrarnos al tema, de acuerdo a la serie que estamos viendo. Hermanos, actualmente muchos padres de familia cometen el error de inculcarle sus miedos a sus hijos y sobreprotegerlos demasiado. Y conforme van creciendo, conforme va pasando el tiempo, esos miedos se les vuelven también miedos a ellos. Y en varias situaciones, pues, nos echamos o se echan para atrás en diferentes cosas que sabemos que, pues, tarde que temprano tenemos que enfrentar diferentes situaciones. El caso de Juan Marcos, en su responsabilidad, en su ministerio, el temor que tenía ante las cosas del mundo, pues, era tal vez grande. ¿Me acompañan al libro de Hechos, capítulo 12? Vamos a darle lectura desde el capítulo 6 hasta adelante. Ya nuestro hermano Felipe nos hizo favor de orar. Hechos capítulo 12. Es Hechos capítulo 12 del versículo 6 al versículo 25. Dice Hechos capítulo 12. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y le hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bien, hermanos, el tema de la serie es cómo enfrentan los jóvenes situaciones adversas. Y en este caso, pues ya vimos a nuestro personaje dos veces, que es Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Vemos aquí al final, hasta al versículo 12, vemos que la iglesia primitiva empezaba a pasar por diferentes situaciones. Juan Marcos veía las situaciones o el costo de lo que a cada uno de los siervos del Señor Jesucristo les costaba profesar su nombre.
y él estaba consciente y él veía todas esas cosas. Y veíamos en el versículo 12, dice, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, ahí vemos el nombre de Juan era María, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban ahí, reunidos orando. Entonces, dice, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hermanos, vemos que desde joven Marcos veía que aquellos siervos, aquellos creyentes verdaderos que ministraban ya la iglesia, se reunían a orar en esa casa. Ellos veían constantemente que la importancia, el cuidado que ellos tenían ya de la iglesia. Él fue creciendo de diferentes, influenciado ya en Jerusalén por la predicación de la palabra. Él fue influenciado de esa manera, él ya crecía de esa manera. No tengo el dato de qué edad tenía cuando Marcos ya escuchaba, ya servía. Sabemos que Dios ya había predestinado a este joven para servir, pero él crecía con eso. Él crecía con eso. ¿Y a qué voy? Principalmente para poder entrar al tema de la predicación, del temor, que era un hombre temeroso. En primera, hermanos, es la influencia, que es lo que vemos actualmente, ¿no? De acuerdo a la serie de los padres. La influencia de los padres, la importancia de ser escuchados y de su seguridad. Sabemos que el pecado el pecado actualmente no es el mismo pecado que en ese entonces nosotros veíamos. Los padres, hermanos, los padres que tienen, que son creyentes, que ya tienen la responsabilidad de inculcarle a sus hijos el cristianismo, muchas veces caen en el error, incluso no solamente padres cristianos, sino padres, pues que aunque no sean creyentes, les inculcan el miedo de las vidas que ellos pasaron. Y era lo que comentábamos, lo que empezábamos diciendo. Ellos muchas veces cometen el error de sobreproteger mucho a sus hijos y que no los ayuden a combatir o a enfrentar esas situaciones adversas que en algún momento ellos tienen que pasar y los sobreprotegen demasiado. El caso de Juan Marcos tal vez era ese, que independientemente de las cosas que veía, los padres que son responsables de sus hijos que son creyentes deben de impulsarlos a que sean temerosos para Dios y cobardes para el pecado, que es lo que vamos a estar viendo también más adelante. Desafortunadamente los padres mundanos están al revés. Los hacen temerosos, los desvían de cualquier cosa que tenga que ver con Dios y los hacen responsables, valientes delante del pecado que el mundo en algún momento los va a envolver. Veíamos que Marcos ya veía situaciones muy complicadas en el libro, más adelante en el capítulo 13, vamos a ver. Pero la pregunta es, hermanos, nuestra influencia, bueno, los que son padres, la influencia de los padres sobre sus hijos es un punto muy importante para el crecimiento espiritual de los hijos que mayormente en algún momento en el que Dios determine que sirvan. La influencia de los padres, la confianza que le den en cuanto al servicio de Dios, depende mucho de ustedes. Que se desanimen o que se desalienten también depende de la responsabilidad y de que no les inculquen en su cabeza y en su corazón temores o miedos que son de ustedes. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios miedos como seres humanos. Como seres humanos enfrentamos situaciones muchas veces solos, no enfrentamos la misma vida todos, pero desafortunadamente, hermanos, es un pecado sobreproteger mucho a los hijos desde tan pequeños, de no enseñarles a que enfrenten esas situaciones. Y es que es algo muy normal en la vida de los padres. Muchas veces ni siquiera para mandarlos a la escuela ya teniendo tal vez 15 años, 16 años, los sobreprotegen demasiado. Y no quieren que les pase nada a sus hijos cuando ellos tienen que darse cuenta de que hay cosas que tenemos o tienen que hacer solos. Tenemos que hacer solos, tenemos que vivir, aunque nos cueste trabajo decirlo,
tenemos que estar conscientes del pecado y de la maldad también de los demás. Tenemos que vivirla, tenemos que entender por qué murió el Señor Jesucristo, el problema maldito del pecado, el poder maldito del pecado que habita en los corazones de los hombres, y confiar en Dios. Confiar en Dios. Entonces, principalmente para poder alentarnos al tema, nosotros tenemos que influenciarle seguridad a los hijos, para que en algún momento ellos no se echen para atrás en situaciones adversas, que no sepan qué hacer, principalmente porque tienen como confianza al Dios Altísimo, en este caso Juan Marcos. Pero nosotros como responsables, como creyentes, en algún momento, a lo mejor, bueno, nosotros jóvenes que ya estamos un poquito más grandes, pero los que tengan la oportunidad de criar a sus hijos desde pequeños, que les inculquen seguridad para que puedan crecer en esa seguridad de lo que el Evangelio les enseña. Juan Marcos no estaba pasando por una situación similar a la que nosotros pasamos, porque nosotros en algún momento nosotros guardamos a nuestros hijos o sobreprotegemos a los hijos de la maldad de los seres humanos. El caso de Marcos era totalmente contrario. Él veía que los problemas de la iglesia y el costo que le iba a costar a él, vaya la redundancia, de seguir al Señor Jesucristo. Él veía, si me acompañan al libro de Hechos, capítulo 13. El versículo 25, al final del versículo 25, dice, y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Desde el capítulo 13 vemos que él ya era utilizado en el servicio, junto con Pablo y junto con Bernabé, para las cosas de Dios. Comenzaban su primer viaje misionero entre Bernabé y Pablo, y de hecho uno de los personajes principales que nos va a hacer ver el temor que tenía Juan Marcos es el apóstol Pablo. Vamos a darle lectura al versículo 13, al capítulo 13, perdón. Dice, habiendo entonces la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme de Bernabé y a Saulo para la obra de los que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces ahí vemos, hermanos, que ellos tenían la responsabilidad de comenzar su primer viaje misionero y junto con ellos iba él, Marcos. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, el versículo 4, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por ningún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo que lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Hasta ahí. Entendiendo en el contexto de lo que nos está explicando el capítulo, vemos los principales protagonistas, que en este caso es Bernabé y Saulo, pero en medio de ellos dos estaba Juan Marcos. Y es precisamente a lo que veía. Y de acuerdo a la influencia que este joven tenía, él era sobrino de Bernabé, él era su sobrino. Y tal vez podamos determinar, ¿no?, que había cierta preferencia de Bernabé sobre su sobrino para inculcarlo a las cosas de Dios. Por eso le decía, ven, vamos. Pero desafortunadamente el temor que tenía Marcos era grande ante las cosas de Dios. Y hermanos, no era cualquier cosa lo que Juan Marcos veía. Si él veía o se enteraba de que, es que
Imagínense la noticia, ¿no? Mataron a tal hermano por predicar el evangelio, ya pasó esto en la iglesia tal, él se desanimaba y decía, esto es lo que me va a costar a mí seguir al Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos tal vez en este pasaje un acto demoníaco que podemos nosotros, vaya a ver así, que no sé, afortunadamente, ahora en el contexto lo entiendo, que afortunadamente él vio. ¿Por qué? Porque él mismo se daba cuenta que no estaba preparado en ese momento para la misión y la responsabilidad que junto con Bernabé y Pablo tenían. Por eso uno de los principales responsables de hacer notorio el temoricismo de Juan Marcos fue el apóstol Pablo. Entonces, no era cualquier cosa lo que este hermano veía, lo que Marcos veía. Él estaba viendo y se estaba enterando de las situaciones adversas que pasaba la iglesia en ese momento. Y actualmente nosotros, hermanos, lo único que nos desanima para las cosas de Dios, hermanos, ni siquiera son ese tipo de afrentas a causa de seguir el Evangelio. Nosotros como jóvenes, hermanos, muchas veces nos desanimamos, ya sea por el pecado de los demás, ya sea por nuestra irresponsabilidad, ya sea por nuestra incredulidad, pero este hermano se desanimaba o era cobarde, porque sí podemos decirlo, por lo que veía. Y nosotros, creo que en ningún momento nosotros hemos visto ese tipo de cosas. Y no nos debemos de desalentar por cualquier cosa que acontezca en la iglesia, por cualquier hermano que se vaya de la iglesia, por cualquier diferente situación que tal vez nos haga pensar, es que ¿por qué está pasando esto? No, hermano, nosotros tenemos que mantenernos firmes. Nosotros deberíamos de ser temerosos de Dios y cobardes para el pecado. Y desafortunadamente no es así. ¿Cuántos de nosotros como jóvenes, o también cuando fuimos jóvenes, los hermanos que ya son mayores, cuando llegaba cierto grupito de amigos y nos decía, vamos a hacer esto, éramos cobardes para decir que no? Éramos cobardes para decir que no, o sea, nos hacíamos los valientes y decíamos que sí. Y tal vez pueda ser un pecado que actualmente pues siga estando en nuestras vidas, ¿no? Somos cobardes para decirle que no al mundo, para decirle que no al pecado, para decirle que no a aquellas personas que sabemos que nos van a desviar de la palabra o de la voluntad de Dios. Marcos era cobarde para seguir la voluntad de Dios. Y no justifico al hermano porque tal vez su incredulidad en ese momento era más grande que su fe. Porque él sabía que había un Dios, sabía que el Dios que había resucitado de los muertos al Señor Jesucristo, que había libertado a muchos hermanos, era el mismo que los acompañaba en su misión, a Bernabé y a Saulo. Pero su corazón se llenaba de miedo al ver y decir, yo voy a tener que pasar por diferentes situaciones y cada vez van a ser más difíciles. Entonces, hermanos, como padres, ustedes en la vida de sus hijos, ¿qué están haciendo para darles seguridad y que crezcan en temor a Dios? El temor y la confianza que le debemos de tener a Dios va de la mano, porque el temor a Dios es reverente. Confiamos en Dios, tememos a Dios por lo que Dios es, y precisamente por lo que Dios es, confiamos en Él. Porque así como debemos de tenerle reverencia a su nombre y a las cosas que nos da, a la gracia que ha derramado en nuestras vidas, debemos de ser temerosos y debemos de confiar en Él. Pero desafortunadamente, pues nuestra incredulidad muchas veces es más grande. Y Juan Marcos lo sabía. Y sabía el apóstol Pablo desde ese momento, él veía que él no estaba listo. No estaba listo. Hermanos, nosotros como jóvenes, si nos demandaran una responsabilidad de ese tamaño, porque no era cualquier responsabilidad, ¿aguantaríamos todo lo que Juan Marcos vio? ¿O nos echaríamos para atrás? Yo creo que no aguantaría yo el enterarme de diferentes situaciones que pasaba la iglesia primitiva, la muerte que costó predicar el evangelio, yo me echaría para atrás, hermano. No tendría la responsabilidad ni el valor para poder tal vez predicar el nombre de Dios, tope lo que tope. Entonces, como ahora, repito, como padres, ustedes tienen la responsabilidad de guiar a sus hijos y hacerlos creer en ese temor, que estén seguros, que sean cobardes para el pecado y temerosos de Dios y valientes delante de Dios, cobardes para el pecado. Entonces, Marcos tenía miedo. Y entonces, con las personas que andaba, no era cualquier persona. El hecho de que fuera de la mano con el apóstol Pablo yo creo que tal vez era la persona mayormente indicada para que Marcos viera. Porque Pablo es alguien que nos va a hacer ver, que les dijo actualmente, no estás listo.
Y la pregunta ahora para nosotros, hermanos, ¿nosotros estamos listos delante de Dios para enfrentar esas situaciones? Solamente tú y yo lo sabemos. Y si estamos listos es porque vamos de la mano creciendo en santidad y vamos de la mano creciendo en temor. Entonces, vemos aquí, vamos, acompáñenme al libro de Hechos, versículo 36 al 38. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan y el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Que después de haber él tomado la decisión y después de que su tío Bernabé viera darle la oportunidad de servir, él se alejó por miedo. Él no quiso servir más porque, repito, lo que vimos, él tenía miedo de que le pasara o de que su vida, le costara su vida seguir el nombre del Señor Jesucristo. Y Pablo lo vio y tuvieron una discusión, dice el versículo 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pánfila y no había ido con ellos a la obra. Él se apartó. Hermanos, como jóvenes y como padres, también repito, hay muchísimas adversidades que nos puedan hacer desviar del camino de Dios. Como jóvenes estamos expuestos a diferentes cosas y desafortunadamente, hermanos, los que son padres, sí tienen esa responsabilidad y van a ser juzgados porque ¿qué debía haber hecho María? Y bueno, en este caso Bernabé. Sabemos que él nunca perdió el interés. Marcos nunca perdió el interés por servir al Evangelio. Y repito, su temor era mayor. Pero como padres, hermanos, cuando tú estás viendo que tu hijo se está desviando de la palabra de Dios, que hay algo que lo está estorbando, que hay algo que lo está desanimando, que hay cosas que están aconteciendo en la iglesia, que hay personas que están viendo tal vez el pecado muy transparente de los demás y se está desanimando, hermano, tú tienes que acercarte a ellos, hablarlos y alentarles para que no se alejen de la verdad. Entonces, ¿qué estás haciendo tú con la santidad y con la fe de tus hijos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo con la vida de cada uno de ellos? Si estás viendo que se están apartando por diferentes situaciones adversas que tal vez no están listos para enfrentarlos, tú tienes que entrar ahí también y apoyarlos y animarles a enseñarles los problemas que te va a traer la vida cristiana. Porque sí, hermanos, la vida cristiana te va a traer muchos problemas. Dios no te promete, el Señor Jesucristo no vino a decirnos a ti y a mí que todo va a ser color de rosa, que todo va a estar bien, que no vas a tener problemas. Yo me atrevo a decirte que vas a tener más problemas de lo normal. Que cualquier persona mundana tiene, tú vas a tener más. Porque tú vas a tener que estar luchando contra lo que los demás no luchan. Contra lo que los demás no luchan. Entonces, tienen que animar a sus hijos a crecer en santidad. Que no sean cobardes, que no se acobarden con los problemas que puedan ver dentro de la iglesia. Y si en algún momento tal vez el problema no es lo que ven dentro de la iglesia, tal vez es el pecado, de la misma manera, hermanos, anímenlos. Tienen que acercarse a ellos para que ellos se comprometan más con Dios. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo van a estar con ustedes. No todo el tiempo van a estar con ustedes. Va a haber un momento en que su santidad y su fe dependa de ellos mismos, no de los demás. Como padres, obviamente, pues se esfuerzan en que vengan a la iglesia, en que lean la Biblia, en que oren, pero va a haber un momento en el que ya no vas a tener que ser responsable tú de todas esas cosas. Ellos mismos van a tener que ser responsables de todo eso. Y veíamos que en este caso Juan Marcos todavía no estaba listo. Y hermanos, ¿esto fue siempre? No. No podemos estar en la misma posición que Juan Marcos estaba todo el tiempo, toda nuestra vida. Tiene que haber un momento en el que nosotros tenemos que ponernos ya bien los pantalones delante de Dios y vivir la vida cristiana tal cual nos demanda. Por eso el apóstol Pablo era un ejemplo más grande. ¿Por qué? Porque de acuerdo a todo lo que conocemos en la vida del apóstol Pablo, hermanos, ¿ustedes creen que no hubo momentos en los que a él le daba miedo? Cuando le dijeron que el primer encarcelamiento romano, que incluso Juan Marcos estuvo ahí, ahorita lo vamos a ver,
que le dijeron que lo iban a matar, cuántas veces fue encarcelado. ¿Ustedes creen que no tenía miedo? ¿Y cuándo se echó para atrás? Nunca, porque no confiaba en él. Y nosotros no podemos caer en el mismo error de Juan Marcos en pensar tal vez que Dios no es lo suficientemente soberano, que no tiene el control de todo para guardarnos de ese tipo de cosas. Juan Marcos estaba haciendo, yo creo que estaba desarrollando el ministerio o la responsabilidad más grande por la cual fue creado, servir, predicar el evangelio. ¿Ustedes creen que Dios no lo iba a guardar por eso? Claro que sí. Si tú estás haciendo bien las cosas de Dios, si te estás esforzando en servir a Dios, independientemente de las situaciones adversas a las que tú te puedas enfrentar, puedes confiar en que Dios te va a guardar. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Que nos aferramos mucho a muchas cosas. Y como jóvenes, incluso ya como grandes, creemos o queremos pensar que nuestro cristianismo, más bien queremos que nuestro cristianismo no nos cueste nada. Queremos ser cristianos, pero no queremos soltar nada. Queremos ser cristianos, pero no queremos alejarnos de ciertas personas. Queremos ser cristianos, pero no quiero ser tan cristiano. Quiero también hacer esto, quiero también hacer aquello. Y no, hermanos. El costo de seguir al Señor Jesucristo es o todo o nada. O todo o nada. Y como jóvenes tenemos que saber eso, hermanos. Por eso en el devocional decía que hay cosas que a lo mejor comentaba yo, hay cosas que el mundo no ve mal. Hay cosas que no. ¿Está mal tomarte una cerveza? Hermano, si tú estás viendo que eso va a despertar tu pecaminosidad, está mal. Si fue un pecado que no te dominaba y si las demás personas ven, tú siendo cristiano, que los va a dejar o va a dar cavidad a que ellos lo hagan, está mal. Aunque sea solo una. Aunque sea cualquier cosa que el mundo no vea mal, tú tienes que alejarte de todo eso. Juan Marcos no estaba listo. Y tal vez nosotros podamos estar en la misma situación. ¿Por qué no estamos listos? ¿Por qué nosotros todavía no estamos listos para servir? Porque seguimos aferrados a diferentes cosas del mundo. Seguimos teniendo miedo de perder muchas cosas. Seguimos teniendo miedo de perder nuestros sueños. Seguimos teniendo miedo de perder a lo mejor lo que anhelamos. Seguimos teniendo miedo de perder ciertas amistades. Como jóvenes tenemos miedo, hermano. El miedo de Juan Marcos era su vida. Era nada más que su vida. Nosotros tenemos miedo, ¿por qué? Porque no queremos alejarnos del pecado. Nosotros no nos comprometemos delante de Dios precisamente por eso. Entonces, dice ahí en el versículo 38, que es el pasaje que estamos viendo, a Pablo no le pareció bien llevar, ¿por qué? Porque si ya lo hizo una vez, hermanos, lo iba a volver a hacer. Se iba a volver a alejar, se iba a volver a echar para atrás, porque no eran cualquier cosa lo que ellos pasaban, y si obviamente estamos conscientes de todo lo que pasaron ellos, y sobre todo el apóstol Pablo, hermanos, es increíble. Es increíble tener la responsabilidad y el valor de enfrentar todas esas situaciones que el apóstol Pablo pasó. Entonces, así como vemos el temor que tenía este Juan Marcos por su vida, también vemos que era una persona cobarde. ¿Por qué? Porque no confiaba lo suficientemente en Dios. Y nosotros, hermanos, y creo que hablo por todos, nosotros nos hemos comportado de la misma manera. Somos unos cobardes delante de Dios, porque no predicamos el evangelio donde deberíamos de predicarlo, porque nos quedamos callados cuando no deberíamos de quedarnos callados, porque repito lo que empecé a decir al principio, porque a veces el mismo pecado nos tienta y le decimos que sí. Somos más valientes para pecar que cobardes. Porque para pecar nos creemos lo mejor. El problema es que, hermanos, era repito, lo que decía en el devocional. Muchas personas estamos en la mira de mucha gente. ¿Y qué ven ellos? Menospreciar el nombre del Señor Jesucristo a causa de nuestra cobardía. Somos demasiado cobardes todavía, hermanos, para servir delante de Dios. Entonces vemos aquí, a Pablo no quiso llevarlo porque no estaba listo. Entonces vemos el valor de lo que cuesta seguir al Señor Jesucristo. Vamos a Lucas capítulo 14, del versículo 29. Es adentrarnos a exactamente el problema que pueden estar pasando muchos jóvenes. Del versículo 27 en adelante. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, ¿este hombre comenzó a edificar
y no pudo acabar. Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo estaba viendo en este joven? Precisamente esto. Hermanos jóvenes, antes de poder responsabilizarnos delante de Dios, y era lo que decía, tenemos que darnos cuenta de cuánto nos va a costar. ¿Cuánto nos va a costar seguir el nombre del Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque al principio, cuando conoces el Evangelio, cuando conoces al Señor Jesucristo, tienes todas las ganas del mundo de servirle. Pero cuando ya te empieza a costar en tu vida, cuando el Señor Jesucristo se empieza a meter en tu mente, en tu corazón, en tu vida, con los que amas y te empieza a dar problemas, ¿qué dices? Ya no quiero, ya no quiero. ¿Por qué? Porque me está costando mucho seguir. Me está lastimando mucho, tal vez familiarmente, tal vez personalmente, tal vez egocéntricamente, y mejor dices, ya no quiero. Y muchos podemos estar en esa situación, hermano. Muchos podemos caer en eso, en decir, yo quiero ser cristiano, yo quiero agradar a Dios, pero cuando ves cuánto te va a costar, dices, no, mejor ya no quiero. Mejor ya no quiero seguir al Señor Jesucristo porque sí me va a costar todo. Entendemos la posición, tal vez, de Juan Marcos de poder decir, esto es lo que me va a costar seguir a Dios. Entonces, es muy cierto lo que dice el Señor Jesucristo, obviamente. ¿Has calculado tú, joven, cuánto te va a costar seguir al Señor Jesucristo? Tienes que despojarte de muchas cosas. Tienes que alejarte de muchas cosas. Te va a costar, sí. Pero hermanos, es 1000 veces mejor o 1.000.000 de veces mejor tener la aceptación de Dios que tener la aceptación del mundo. Porque como jóvenes vivimos tratando de ser incluidos en muchas cosas. Y muchas veces hemos tratado o nos hemos esforzado mejor en quedar bien con las personas del mundo que con Dios mismo. Y esto es un acto de hipocresía. Este es un acto muy grande de hipocresía. Entonces, es momento de pensar, hermanos. Es momento de pensar, de acuerdo al texto que acabamos de ver. ¿Sabes cuánto te va a costar seguir al Señor Jesucristo? ¿Estás consciente de todo lo que te va a costar? ¿Has calculado los gastos o vives al día? Ok, voy a la iglesia. Él lo veía, Juan Marcos lo veía y se reunían en su casa. Y él veía que oraban y él se enteraba de todas esas cosas y él estaba consciente. La pregunta es, ¿tú estás consciente de lo mismo? ¿Qué situación no vas a aguantar? Solamente tú sabes. Cuando Dios se meta cada vez más en tu vida, cuando Cristo se meta cada vez más en tu vida y te dé tal vez en algo que nunca pensaste o llegue hasta lo más profundo de donde nunca pensaste y tengas que decidir, ¿vas a poder o no vas a poder? ¿Vas a estar listo para decirle que sí a Dios o no vas a estar listo para decirle que sí a Dios? Pablo no veía listo a Juan Marcos y muchos de nosotros tal vez no estamos listos para llevar esa responsabilidad. Solamente tú y yo lo sabemos, solamente tú y Dios lo sabemos. Entonces, calculen bien los gastos, te vas a despojar de muchas cosas. Muchas personas no te van a querer. Hazte conciencia en tu corazón y en tu mente que quepa, que no vas a poder tenerlo todo. En la vida cristiana no vas a poderlo tenerlo todo. Vas a tener muchos problemas y por eso decía, la vida cristiana te va a traer muchos problemas. Y como joven en ese momento Juan Marcos tal vez pudo haber dicho, no, pues yo estoy muy joven, yo ¿por qué tengo que estar pasando por esto? Él lo pudo haber pensado también, o tal vez lo pensó. Y muchos jóvenes lo pudieron también haber estado pensando. Yo no tengo la necesidad de estar yendo a la iglesia. Yo no tengo la necesidad de estar responsabilizando, de temer a Dios. Yo tengo otras metas. Muchos jóvenes piensan de esa manera. Como cristianos, como padres cristianos, tienen que inculcarles a sus hijos que lo mayor que ellos pueden tener es temer a Dios y confiar en Él. Esa es su responsabilidad y lo que deben de hacer como padres. Calculen bien los gastos de servir al Señor Jesucristo. ¿Cuánto te has gastado tú en servir al Señor Jesucristo? Y no estoy hablando de economía. Estoy hablando de sacrificio, estoy hablando de amor, estoy hablando de responsabilidad. Delante de Dios, al día. ¿Cuánto te ha costado seguir al Señor Jesucristo? ¿Le has dicho más veces que sí al pecado o le has dicho más veces que no? Solamente tú y Dios lo saben, hermano. Entonces, él no estaba listo. Entonces, aparte de esto, vemos que ocasionó un problema la inseguridad o la incredulidad o el temor de Juan Marcos. ¿Por qué?
Porque Bernabé se lo quería llevar. Dijo, ok, pasó esto. Y dice Bernabé, bueno, le voy a dar otra oportunidad. Tenemos que ser diligentes, hermanos, y esto es algo muy cierto y muy, muy importante, porque muchas veces delegamos y tenemos que ser, porque vamos a ser juzgados por eso. Los pastores, los miembros de la iglesia, delegar responsabilidades a hermanos para subir a un púlpito que no tienen una vida santa. Eso es algo que va a ser demandado muy fuertemente. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos viendo tal vez la cobardía de un hermano, no dentro de la iglesia, sino fuera, aferrado al pecado, pero que viene y sube al púlpito, hermanos, y nos damos cuenta, tenemos que detener a ese hermano para que valore las cosas de Dios. No podemos seguir dando cavidad a eso. Tenemos que entender que todo lo que hacemos es de una manera santa delante de Dios y no lo hacemos para con Dios, no lo hacemos para con los hombres, lo hacemos para con Dios. Y Pablo lo sabía, por eso dijo, no, yo a él no está listo, no está listo. Y muchos de nosotros también podemos estar en esa situación como jóvenes, no estamos listos para predicar, no estamos listos para dar un devocional, no estamos listos, no podemos, nuestra misma pecaminosidad nos detiene de servir a Dios. Tenemos que luchar contra eso. Como jóvenes, no nada más como jóvenes, también podemos caer en un pecado los que ya son mayores, los hermanos más grandes. Entonces, hermanos, como miembros, como responsables, tenemos que ser diligentes contra ellos, contra nosotros mismos, de decir, ¿cómo va tu vida? ¿Cómo vas creciendo en santidad? ¿Cómo vas progresando en la fe? Y ver si están listos o no para ser útiles delante de Dios. No sea que sabemos que nos pueden estar engañando a nosotros mismos, pero a Dios no. Entonces el apóstol Pablo sabía que Juan Marcos no estaba listo. ¿Y qué ocasionó? Que se separaran Bernabé y Pablo. ¿Por qué? A causa de la preferencia que tal vez como tío le tenía a él. Y es la preocupación que tal vez como familiares, por el amor que se tiene a la familia, pues quieres inculcarles que se adentren más y se profundicen como padres y como hijos a las cosas de Dios. Pero tenemos que entender que a veces hay un límite que ellos muestran. La Biblia no es tan específica en decir cuánto tiempo tardó Juan Marcos en crecer en responsabilidad, en crecer en fe, en crecer en santidad, en luchar contra ese pecado, porque al final de cuentas era un pecado. El ser cobarde es un pecado que todos nosotros tenemos delante de Dios. Tal vez pasaron de 10 a 12 años para que el apóstol Pablo determinara y viera que tal vez él ya estaba listo para servir a Dios. De 10 a 12 años, dice Filemón el versículo 24. Bueno, desde el 23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, ¿qué? Mis colaboradores. El joven que era cobarde, que era temeroso, 10 o 12 años después ya era su colaborador. ¿Qué estamos viendo? Que de por medio de todo esto, él no se estancó. Él nunca perdió el interés por las cosas de Dios. Bernabé veía eso. Si Bernabé no hubiera visto que él no mostraba interés, él tal vez no lo hubiera llamado. Y Pablo menos. El apóstol Pablo menos. Pero ellos vieron que él nunca perdió el interés por la palabra de Dios a pesar de su pecado, que era la cobardía y el temor. Él nunca perdió el interés. Siempre estuvo interesado por las cosas de Dios, al grado de ser su colaborador. Es un título, hermanos, nos queda muy grande a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no pasamos las situaciones adversas que ellos sí pasaron. Vieron diferentes situaciones que tal vez, como lo dice Hebreos, ellos tenían tiempo de volver y decir, no, yo no quiero pasar todo esto, prefiero conservar mi vida. Pero ellos dijeron no, ellos anhelaban algo mejor, dice el autor de Hebreos. Y es precisamente lo que Marcos, él anhelaba y deseaba, al grado de convertirse en su colaborador del apóstol Pablo. Entonces, de 10 a 12 años para que él pudiera entender la responsabilidad, luchar contra ese pecado y ponerse tal vez los pantalones que el apóstol Pablo tenía para servir al evangelio. Para servir al evangelio. Todos, hermanos, todos como creyentes verdaderos necesitamos a un apóstol Pablo en nuestras vidas. Que nos haga ver en qué estamos mal, que nos haga ver nuestros límites. Sabemos que el mayor beneficio, la mayor persona que nos puede edificar es el Señor Jesucristo, pero necesitamos ver la responsabilidad de los demás personas para que podamos confiar. Y seguramente Juan Marcos vio la responsabilidad de Pablo
y vio las situaciones y las afrentas que pasó el apóstol Pablo y que nunca se echó para atrás, teniendo tal vez la justificación del apóstol Pablo de decir, Señor, es que me van a matar, nunca se echó para atrás, nunca. Siempre le dijo que sí a las cosas de Dios. Y tú y yo, hermanos, por cualquier cosa, que se fue el hermano, que hablaron mal de mí, nos echamos para atrás y nos desanimamos. Y ya no queremos nada con Dios. ¿Por qué? Es que el hermano me dijo esto, es que el hermano está mal en esto, es que no aceptamos, me desanimo. Incluso es un título que tal vez los que estudiaron a Marcos le pusieron el colaborador que se desanimaba. ¿Por qué se desanimaba? Las situaciones a veces eran más grandes que lo hacían desanimarse y a nosotros también estamos igual o peor. Nos desanimamos por cosas que no hay justificación delante de Dios. Nos desanimamos que porque el pastor no predicó. Nos desanimamos que porque el hermano está haciendo esto. Nos desanimamos que por esto. No, hermanos. Estamos mal si estamos en esa posición. Yo no veo ahí desánimo, no veríamos desánimo. Veíamos falta de interés. Falta de interés. ¿Qué has visto tú para ser justificado delante de Dios que en lo que puedas decir y que Dios pueda aceptar tu falta de interés? Ninguna. Tenemos salud, tenemos una iglesia verdadera, tenemos su palabra, tenemos hermanos que predican. ¿Qué pretexto tú puedes tener delante de Dios para no estar interesado delante de Dios? ¿Padeces por su nombre? ¿Te ha costado cualquier cosa? ¿Te ha costado la vida predicar el evangelio? No. No nos ha costado nada seguir al evangelio, ¿no? Seguir al Señor Jesucristo. Y estamos peor que Juan Marcos. Mucho peor. Entonces, Pablo ya no le dio otra oportunidad desde esa vez, ¿sí? Sí se la dio. Y lo vemos aquí. Ahora acompáñenme a Colosenses capítulo 4. Todo lo que a mí se refiere, Colosenses capítulo 4, os los haré saber en Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos y fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Vean nada más la responsabilidad, el grado de interés en el cual ya a este momento Marcos había crecido. Al grado de decir Pablo, han sido para mí consuelo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos sido de consuelo para los demás? Nuestro desánimo ha sido por diferentes situaciones y todas las situaciones es a causa de nuestro pecado. Pero vemos aquí que el hermano no se estancó. Juan Marcos no se estancó, no se justificó, no hubo pretexto para que él no sirviera a Dios. Al grado que el apóstol Pablo lo veía y había sido de consuelo para ellos, para los de la iglesia. Los estudios de la vida de Juan Marcos nos dicen que él fue responsable de varias, de 2, 3 iglesias primitivas. Él ayudó a que se edificaran, él ayudó a que se levantaran. El que tuvo miedo en algún momento, hermanos, su miedo cesó y su esperanza en el Señor Jesucristo creció. Nosotros tenemos que aprender de él que no podemos estancarnos en la misma manera. No podemos vivir 10 o 5 o 10 años viniendo a la iglesia sin crecer, sin estar listos para servir a Dios. El día que nosotros le entreguemos cuentas a Dios, ¿qué cuentas le vamos a entregar si siempre fuimos unos cobardes delante de Él? ¿Qué cuentas nosotros le vamos a entregar a Dios? Dice el versículo 10, al sobrino de Bernabé acerca del cual habéis recibido ya mandamientos. El que se echó para atrás en el libro de Hechos ya era responsable, ya era ministro, ya delegaba, ya tenía una autoridad grande en la iglesia y le hacían caso. Nosotros no podemos estancarnos, hermanos. No podemos estancarnos. Vamos a 2 de Timoteo. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento de todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor.
mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Esto, hermanos, es para cada uno de nosotros que estamos estancados. Dice, y también ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Por qué? Como pregunta, hermanos, ¿cuál es tu mayor interés en la vida? Jóvenes y hermanos mayores. ¿Cuál es tu mayor interés en la vida ahorita? ¿Cuál es tu mayor meta? ¿Cuál es tu mayor logro? ¿Qué es lo que más anhelas? ¿En dónde está tu dignidad como ser humano, no como creyente? ¿Qué es lo que más deseas en tu vida? Hermanos, estos hermanos como Juan Marcos renunciaron a todo, a todo. Gracias a Dios, hermanos, nosotros, por así decirlo, tenemos un cristianismo muy cómodo, muy cómodo. Tenemos una casa en donde descansar. Si queremos nos preocupamos por la iglesia y si no queremos no nos preocupamos. Si queremos hacemos algo por el evangelio, si no queremos no hacemos nada. ¿Qué estoy tratando de decir? Que nosotros, todos los que estamos aquí, Dios nos ha llamado con un interés que nos va a costar. Nuestra vida útil, nuestro servicio delante de Dios, lo que pudimos haber hecho y no lo hicimos, nos va a costar. Por eso, si tú y yo, hermanos, actualmente estamos en un estado de confort, si no queremos nada con Dios, si no estamos listos y profesamos estar listos delante de Dios, Dios nos va a quitar, Dios nos va a ir alejando de lo que sabemos que estamos haciendo mal. ¿Y cómo nos damos cuenta que no estamos listos? No oramos, no escudriñamos, no hay santidad. Y los que somos responsables o los que nos paramos en este púlpito, Dios nos va a quitar del púlpito. Dios no puede utilizar, Dios no utiliza a nadie que no esté listo y sobre todo que no muestre interés. Seguramente Bernabé y Pablo vieron eso en Juan Marcos, interés. ¿A cuántos de nosotros hemos perdido el interés y estamos más interesados en otras cosas? Luchamos y nos esforzamos por lo que queremos. Si no te interesa tu santidad, hermano, no vas a luchar por ello. Si te interesa un buen trabajo, vas a luchar por ello. Si te interesa una buena dignidad delante de los demás, vas a luchar por ello. Si te interesa más vivir en la comodidad de tus pecados y estar en tu casa, vas a luchar por ello, te vas a esforzar por ello. No vas a luchar por lo que no quieres. Y es algo que todos tenemos en el corazón y en la mente. Por eso, Juan Marcos, gracias a Dios, no se estancó y creció al grado de ser un colaborador, tal vez del predicador más grande en ese entonces, ¿no? Que era el apóstol Pablo. Caminar con el apóstol Pablo, enfrentar situaciones con el apóstol Pablo, ver los problemas que pasó el apóstol Pablo, las enfermedades, las prisiones, ya no lo desanimó nada de eso, porque Dios lo había predestinado y guardado hasta el último día de su vida. No podemos usar de pretexto, hermanos, el pecado de los demás para no comprometernos con Dios, para estancarnos delante de Dios. Tú y yo, hermanos, tenemos que comportarnos como lo dice el versículo 10. Tú pues, es un mandato que dice el apóstol Pablo, el versículo 3. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues, ¿qué estamos haciendo con nuestro cristianismo, hermanos? ¿Qué están haciendo los padres con sus hijos inculcándoles el temor a Dios y la cobardía con el pecado? Seguimos siendo valientes para pecar y cobardes para servir. En mi caso yo puedo decir que sí, hermanos. Yo puedo decir que he sido cobarde para decirle que no al pecado. Le digo que sí. Y cuando se trata de servir a Dios, hermanos, tal vez no tengo tiempo. Tal vez no quiero. Tal vez hay cosas más importantes. Si quieres un cristianismo cómodo, hermano, y lo hemos dicho, este no es el lugar. Este cristianismo no es para nosotros. Nos está quedando muy grande. Si no estamos haciendo nada para el Señor Jesucristo, no estamos listos. No deberíamos estar aquí ni tú ni yo. Este lugar, estos asientos son para personas que de verdad quieren estar consagrados delante de Dios. Aquellos que les interesa su santidad, aquellos que no se quieren quedar estancados.
aquellos que luchan por servir a Dios, aquellos que a pesar de las adversidades que puedan enfrentar, a pesar de sus miedos que puedan tener, ellos siguen consagrados delante de Dios. Y todos, hermanos, todos, tú y yo, hermanos, vaya, tenemos problemas, hay cosas, situaciones que nos desaniman, pero nada debe de ser suficiente como para desviarnos de la palabra de Dios. Ningún pecado, ninguna situación, ningún problema, porque hasta en eso mismo Dios ha sido generoso con nosotros. Dios ha sido generoso con nuestra falta de interés. Dios ha sido generoso, no generoso, misericordioso con nuestro propio pecado. Y no debería de ser así, hermanos. No debería de ser así. Entonces, Bernabé es un ejemplo claramente para nosotros, Juan Marcos es un ejemplo claramente para nosotros que no tenemos pretexto delante de Dios. No hay ningún pretexto delante de Dios. Se comportó como un buen ministro. Independientemente de los miedos que pudiera él haber tenido, él nunca perdió el interés. ¿Cuántas personas que se han venido a congregar aquí a la iglesia han dejado de venir porque no quieren dejar sus vidas? Porque no quieren renunciar a su trabajo. Porque no quieren renunciar a su comodidad de su vida. Dicen, no tengo tiempo para Dios. Estoy muy ocupado en muchas otras cosas. Tal vez el Señor Jesucristo, Dios, estorbó en la mente de Juan Marcos y dijo, no, Él lo predestinó para que sirviera. Y el título de colaborador, hermano, es hasta ese momento en lo que acabamos de leer en Filemón y en Colosenses es un título que ya le quedaba, que ya no le quedaba tan grande. ¿Qué título tenemos nosotros, hermanos? Si yo pudiera ponerme un título como cristiano sería cobarde. No me queda otro. No me queda un buen ministro, no me queda un soldado, no me queda un siervo útil. He sido un cobarde o hemos sido un cobarde porque sabemos lo que tenemos que hacer delante de Dios y no lo hacemos. No ocasionemos problemas con los demás a falta de nuestro interés. ¿Quieres seguir al Señor Jesucristo? Te va a costar esto. ¿No quieres seguirlo? No lo hagas. Quédate con tus deleites, quédate con tus comodidades. Fue el error que Juan Marcos tuvo en ese momento. Cuando vio que tal vez presentó un acto demoníaco, dijo, no, yo no quiero pasar por estas situaciones. Y las situaciones fueron empeorando. Todo lo que pasó el apóstol Pablo en el libro de Hechos fue algo increíble. En el mar, en las tempestades, el frío, el hambre. El apóstol Pablo estaba listo, pero Juan Marcos no. Juan Marcos no estaba listo. Entonces, por eso la pregunta es, ¿nosotros estamos listos? ¿Nosotros estamos listos? Y hermanos, para terminar, ¿qué problema, te pregunto, qué problema tienes tú actualmente en tu vida que sea más grande que el compromiso que tienes delante de Dios? ¿Puedes tener un problema así? Claro, puedes tener un grave problema así. Es válido tener problemas. Es válido luchar contra nuestros problemas, contra nuestro pecado. Es válido. Es válido estar tristes. Es válido entristecerse por diferentes situaciones. Lo que no es válido, hermanos, delante de Dios es perder el interés. No hay cosa que te pueda desviar del interés de servir a Dios. Entonces, el mismo Señor Jesucristo, y como lo vimos en el devocional, Él conoce tu ánimo, conoce tu interés, conoce tu corazón, conoce el amor que tienes por las cosas de Dios, conoce tus miedos, conoce a qué cosa le tienes miedo, conoce cuando estás listo, conoce cuando pecas, conoce todo de nosotros. ¿Qué problema es, repito, es más grande que el interés que tienes por Él? Si tienes problemas en casa, hermano, si tienes problemas en el trabajo, si tienes problemas con tu fe, si tienes problemas con tu incredulidad, hermano, pídele a Dios que te ayude con todas esas cosas. Seguramente ellos oraban, Bernabé y Pablo oraban por el ministerio de este joven que después se convirtió en su colaborador. Nosotros tenemos que orar por también los jóvenes que han estado sirviendo, que han estado luchando contra el pecado, que también se han despojado de muchas cosas con las cuales también, como decía anteriormente, Juan Marcos pudo haber dicho, yo no tengo la necesidad de estar pasando por esto. Pero si tú, gracias a Dios, le has dicho que no, te has alejado de personas, te has alejado del pecado, hermano, dale gracias a Dios por todas esas cosas que Dios te ha permitido decirles que no.
decirles que no, porque no es por ti. No es por ti, ni por los hermanos, ni por el pastor, es porque Dios te ha estado guardando. Y Dios, en tu responsabilidad, hermano, tienes que mostrar cada vez más interés, crecer en santidad, crecer en fe, para que Dios pueda bendecir ese ministerio que Dios te ha otorgado a ti. Por eso Juan Marcos lo sabía. Nunca perdió el interés. Nunca perdió el interés por las cosas de Dios. Y nosotros muchas veces hemos perdido el interés por cualquier X cosa que nos ha desviado de la voluntad de Dios. Entonces, tus problemas no son mayores, seguramente tus problemas no son mayores que el problema que tenías con la deuda del Señor Jesucristo. El mayor problema que los seres humanos tienen, hermanos, es estar alejados de la voluntad de Dios, estar entregados a la inmundicia y al poder maldito del pecado. Ese es el mayor problema que los seres humanos tienen. Y nosotros no podemos estar en esa misma condición. Tenemos que pedirle a Dios, si aún no has ido a los pies del Señor Jesucristo, hermano, ya no te tardes, no te vas a llevar nada. Te levantas todos los días con las manos vacías. Todos los días tienes que trabajar, todos los días tienes que comer, todos los días no tienes nada. Lo único que tenemos es la gracia y la misericordia de Dios todos los días. Y hasta el día de hoy nunca nos ha faltado. Y eso tú y yo lo sabemos. Por eso estamos aquí. Hemos sido los seres más ingratos con las cosas que Dios nos ha dado. Y a pesar de eso, hermanos, no mostramos ni un gramo de interés en las cosas de Dios. ¿Por qué hay pocos en la iglesia? A falta de nuestro interés. ¿Por qué hay hermanos que han estado pecando? ¿Por qué no oramos por esos hermanos? Porque tal vez lo que estamos pecando somos nosotros. Por eso no oramos por el pecado de los demás. Por eso no persuadimos a los demás hermanos. Por eso no mostramos interés por los demás hermanos. Porque nosotros no estamos listos para eso. Y gracias a Dios, gracias a Dios por la vida del apóstol Pablo en Juan Marcos y Bernabé. Porque el apóstol Pablo se dio cuenta de la debilidad que este hombre tenía. Y dijo, no está listo para este tipo de situaciones. Le falta comprometerse, le falta responsabilidad, le falta amor. Todavía es incrédulo. ¿Seguimos siendo incrédulos, hermanos? Que Dios ayude a nuestra incredulidad. Y los padres, que es el tema, no sobreprotejan tanto a sus hijos por cosas que saben que ellos tienen que pasar. Es un pecado sobreprotegerlos demasiado. ¿Que quiere servir? ¿Que el pastor quiere que vayas a predicar? No, porque pues, ¿cómo se va a ir solo? No, que esto, no. Hermanos, no intervengas en el ministerio de tus hijos, y Dios ha llamado a cuenta a tus hijos, por el miedo que tú tienes. No los estorbes en su vida santa, no los estorbes. Si Dios los ha llamado a tus hijos a servirlos, no los estorbes. ¿Y cómo los puedes ayudar a tus hijos? Que ellos vean tu compromiso con Dios. Es la manera en la que tú puedes ayudar a tus hijos a que se comprometan con Dios, que vean que estás creciendo en santidad. Si ellos no ven eso, hermanos, ellos van a menospreciar las cosas de Dios. El mayor ejemplo más cercano que tú tienes, la responsabilidad de ser Pablo en sus vidas eres tú, no es el pastor, no son los hermanos. Si tú como padre estás consciente que Dios ha llamado a tu hijo a servir, tú tienes que ser su Pablo, tú tienes que darle seguridad, tú tienes que influenciarlo desde pequeño a luchar contra el poder maldito del pecado. Esa responsabilidad tuya como padre, no del pastor. Entonces, hermanos, ya no seamos más cobardes ni temerosos en las cosas de Dios. Oremos por eso. Y repito, hermanos, y esto es muy cierto, y es algo que debemos de tomar demasiado en serio los miembros de la iglesia. Si estamos conscientes del pecado de los hermanos que suben a este púlpito, tenemos que solucionarlo. Porque eso en algún momento nos va a meter en problemas. No todos estamos listos para predicar. No todos estamos listos para servir. No todos estamos listos. Entonces, esforcémonos y amemos más las cosas de Dios. Que nuestra cobardía sea para el pecado. Podamos decirle que no al pecado. Que pidamos en oración que Dios nos ayude a decirle que no al poder maldito del pecado. Y a ser valientes para servir a Dios. Para predicar el evangelio. Para no estancarnos. No podemos estar viniendo ya 2, 5, 7, 8 años a la iglesia y estar iguales. No podemos estar en esa situación. Tenemos que hacer algo con nuestra responsabilidad e interés delante de Dios para poder ser aprobados delante de Dios. Si no, nunca vamos a ser aprobados y vamos a ser juzgados por todas esas cosas.
Entonces Juan Marcos era el colaborador que se desanimaba, el siervo que se desanimaba a causa del pecado, a causa del miedo. Tú y yo pidámosle a Dios porque no pasemos por ese tipo de cosas, que podamos responsabilizarnos delante de Dios cada vez más, que podamos crecer en santidad y que nuestro mayor estándar sea el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Él está consciente de tus problemas. Si no te acercas a Él, vas a estar ahí. Si nunca te acercas al Señor Jesucristo, te vas a quedar ahí. Si no oras porque sabes que si no oras porque sabes que no estás haciendo nada para servirle, y si no lo buscas, ahí te vas a quedar. Tienes que crecer en comunión delante de Dios. Si quieres crecer en santidad, pero no le buscas, nunca vas a crecer en santidad. Si quieres salir de ese estado de confort, pero no haces nada, no lo buscas, nunca vas a salir de ese estado de confort. Entonces, Juan Marcos es un ejemplo de cada uno de nosotros, de lo cobarde que hemos sido, pero también es un ejemplo de lo que tenemos que hacer delante de Dios, de no podernos estancar, de que va a haber un momento en el que nosotros ya tenemos que estar listos para servir. Como jóvenes tenemos que estar listos para servir cuando si Dios nos ha llamado a cuenta en su providencia desde antes de la fundación del mundo a servir, no podemos estancarnos, hermanos. Entonces, analicemos nuestras vidas, en qué posición o qué tiempo de la vida de Juan Marcos nos identificamos, si ya estamos listos para servir o si todavía seguimos siendo cobardes para servir a Dios. Solamente pues eso lo sabes tú, hermano. Y la influencia de los padres sobre los hijos que tienen la bendición de guiarlos para crecer en santidad, para que crezcan en confianza delante de Dios, hermanos, aliéntenlos, que vean el compromiso que ustedes tienen delante de Dios y incúlqueles, si es necesario todos los días, cuánto les va a costar seguir al Señor Jesucristo. ¿Es todo o nada? No es frío, no hay tibios, es frío o caliente. Entonces, oremos por nuestra vida, oremos por nuestra responsabilidad, oremos por el estado de confort en el que estamos todos, para poder ser útiles delante de Dios. ¿Me acompañan a orar, hermanos? Nuestro bendito Señor eterno y Padre soberano, esta tarde ya mis hermanos y yo queremos agradecerte por el ejemplo que nos das de la vida de Juan Marcos. Te agradezco porque pues nos has guardado de infinidad de cosas, pero nuestro pecado de omisión cada vez ha sido más grande porque no hemos pasado por este tipo de adversidades, no hemos nunca visto nuestra vida en peligro por servirte y a pesar de eso, hermanos, a pesar de esto, mis hermanos y yo hemos sido faltos delante de ti. No nos hemos comprometido delante de ti como debemos de ya estar. A veces nos desanimamos por cualquier cosa, nos estancamos por cualquier adversidad que no es pretexto delante de ti y perdónanos porque hemos estado en esa situación. Te agradezco por la vida de cada uno de ellos, por mis hermanos que sí luchan por su santidad, que se esfuerzan por ser útiles delante de ti, por aquellos hermanos a los que estorbas en su mente y en su corazón, haciéndoles ver o haciéndonos ver que estamos siendo faltos delante de ti. Hemos estado asistiendo a una iglesia verdadera tal vez 8 años, 5 años, y seguimos estando en la misma situación que como si acabáramos de conocer tu palabra, Señor. Y no podemos estar viviendo de esa manera. Te doy gracias por los Pablos que has involucrado en nuestras vidas, aquellos hermanos que nos han alentado a renunciar a diferentes situaciones que ellos también renunciaron para poder servirte nada más, para poder estar bien contigo. Suplico quieras tú que esta verdad, que este hombre, Juan Marcos, nos identifique a mis hermanos y a mí. Perdónanos porque hemos sido cobardes en tu palabra, porque hemos sido faltos, ingratos. Y con el mundo muchas veces nos comportamos como los más valientes, como los que podemos hacerlo todo, Señor. Y perdónanos porque hemos ensuciado tu nombre muchas veces a causa del poder maldito del pecado. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos. Te doy gracias por lo que nos enseñas este día, esta tarde, esta mañana. Pero sobre todo, Señor, perdónanos por nuestra incredulidad y falta de interés y compromiso que tenemos delante de ti como iglesia y como congregantes. No hemos sido lo suficientemente gratos delante de ti, tú lo sabes. Ayúdanos a poder identificarnos en este hombre y a dejar de ser
menos cobardes en la vida cristiana, Señor, y ayudarnos a que renunciemos a diferentes situaciones, sueños tal vez, aquellas cosas que estorban más nuestro corazón y sacan de nuestro corazón al Señor Jesucristo. Ayúdanos a que tú habites como prioridad siempre todos los días en nuestra vida y que todo lo que hagamos lo hagamos con ánimo voluntario delante de ti y con amor. Te doy gracias por esta verdad, gracias por tu palabra, en el bendito, sublime y majestuoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.